Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador no está bien, su policía está enferma y necesita terapia. Pero para el gobierno la solución es derrumbar el edificio donde se cometió un femicidio. De hecho, el candidato presidencial Guillermo Lasso tenía soluciones para todo. Incluso llegó a decir que todos los males del Ecuador los resolvería en los primeros 100 minutos de gestión. Sí, 100 minutos dijo él que necesitaba para arreglar todos los problemas. Dijo, 100 minutos arreglo este desastre. Ya vamos más de un año y por el contrario, el Ecuador, este país está peor, con cifras récord de asesinatos. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Qué soluciones hay en la agenda inmediata? De esto queremos conversar con la académica y analista en asuntos de seguridad, Carla Álvarez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carla, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola, Orlando. Gracias por atender esta invitación, Carla. Y de entrada te pregunto, más allá de los diagnósticos que se han hecho, de la desinstitucionalización, etcétera, etcétera, ¿por qué es muy difícil entender lo que pasa en el Ecuador con los niveles y récords de asesinatos violentos que se han experimentado en los últimos meses? Bueno, es como sencillo decirlo, ¿no? La seguridad, que es básicamente la seguridad ciudadana, porque hay distintos tipos de seguridades, ¿no? Pero la seguridad ciudadana es una seguridad que está orientada a mantener el orden social, ¿vale? Esto significa que, pues, en la sociedad no nos matemos unos a otros, que haya respeto, unas normas de convivencia que se puedan mantener. Y esta convivencia, este orden social, se sostiene con políticas de gobierno claras y se sostiene con unas inversiones adecuadas. Es decir, no podemos pensar en un ordenamiento del tráfico, por poner un símil, si no pintamos los carriles de las vías, o si no ponemos semáforos, o si no tenemos ciertas cámaras para revisar el tráfico vehicular. Exactamente igual con la seguridad ciudadana. Se necesita que haya estas políticas, se necesita que haya una policía, se necesita que hayan otras instituciones que puedan sostener el orden social para que haya un funcionamiento, digamos, pacífico, productivo, para que exista una armonía que nos permita progresar. Esta es la lógica. Cuando tenemos un discurso donde decimos que el Estado está obeso, dejamos de invertir en el Estado y dejamos de hacer inversiones que permiten el mantenimiento del orden social, cuando dejamos de pensar en una política, en un lineamiento claro hacia dónde queremos llevar a la sociedad, pues el desastre viene y empezamos a estar en un estado de naturaleza donde cada uno empieza a protegerse por sus propios medios, la gente empieza a estar atemorizada, hay quienes lucran del temor del repliegue del Estado, esto es como obvio y natural, y empezamos a ver los indicadores que tenemos. Entonces, esto es básicamente la consecuencia de un manejo de Estado donde hay una desinversión y no hay una reflexión sobre las políticas de gobierno. Pero Carla, esto precisamente también va acompañado con algo que sí duele, que sí lastima, porque digo, no se trata solamente de sensibilidad política, sino sobre todo de sensibilidad y empatía humana, porque parecería que todo se resuelve con marketing. En el discurso del presidente Lasso todo es resuelto y todo es acusado hacia el otro, es decir, todo gira alrededor de una estrategia, de una matriz publicitaria y marketinera. ¿Esto cuánto le ayuda a un presidente a resolver los problemas del país? No, ayuda en cero. De ninguna manera puede contribuir un discurso vacío. Los discursos, generalmente los discursos también tienen que estar acompañados no solo de la lectura de la palabra, sino también de la lectura de las acciones, de las inversiones. Entonces, decir algo y mostrar una preocupación y no hacer nada o no poner recursos para que esto ocurra es pues poner una gota más en el mar no significa nada y esto es lo que está pasando ahora. Es decir, tenemos discursos absolutamente vacíos frente a esto, porque desde el día uno esto ha ocurrido, desde el día uno de gobierno, que tenemos unos discursos que no van acompañados de las suficientes acciones y de las suficientes inversiones.
Esto quiere decir que un poco que vamos a seguir así en esa dirección, ¿no? Nos muestra que vamos a seguir en esa dirección también porque el discurso político del gobierno nos muestra que tiene una retórica que es muy de campaña política. Es como que si nunca hubiera salido de la contienda electoral. Siempre nos está prometiendo, incluso el ministro Carrillo, recién que revisaba algunas entrevistas de él, hablaba de que van a sacar un nuevo reglamento de conducta policial y de que van a hacer una reforma, que quieren hacer unas reformas en el COESCOP. ¿Por qué no las han hecho? ¿Quién se los ha impedido? ¿De qué manera ha sido obstaculizado su trabajo? ¿Por qué en la consulta popular no hay una pregunta que hable sobre el COESCOP, que supuestamente es una ley tan dañina? Entonces, bueno, hay un discurso vacío que muestra poco conocimiento, poca experticia, un equipo técnico que no es tan técnico, que es un equipo político y que no tiene el fundamento necesario. Ya, pero a partir de eso también me nace otra inquietud porque tiene que ver con las cifras récord. Hay 3.100 algo. Carlos Oporto acaba de publicar esas cifras de muertes violentas. 205, si no me equivoco, podrían ser más femicidios en el Ecuador, los más de 400 reos asesinados en las cárceles de este país, más de 5.000 niños o alrededor de 5.000 niños abandonados en la frontera estadounidense con México. No es cualquier cosa, es decir, estamos hablando de cifras, pero detrás hay dramas humanos muy profundos. ¿Cómo está el Ecuador frente a eso? Es decir, ¿qué nivel de dolor y dramatismo se vive en un país con estas cifras? Eh, bueno, creo que todos y todas entendemos o sentimos el dolor de los acontecimientos últimos con el caso de María Belén Bernal, pero con todo lo que ha venido pasando. Creo que lo de María Belén Bernal es absolutamente escalofriante por las características del caso, pero también porque demuestra todo lo que hemos venido viviendo. Es decir, llegamos al punto de tener un asesinato en una escuela de policía porque antes hemos pasado ya muchísimas cosas. Ya vimos un genocidio, diría yo, durante la pandemia en Guayaquil, por ejemplo. Ya hemos visto la matanza terrible en las cárceles. No se ha hecho nada. ¿Cómo crecen las sociedades en violencia? Definitivamente porque no hay una conducción adecuada de la sociedad y también porque venimos de un momento muy duro, económicamente muy duro, que es el momento de la pandemia, donde se perdieron tantas vidas, tantos empleos, donde muchas cosas cambiaron en la sociedad y el gobierno o los gobiernos que nos han acompañado para sobrevivir la pandemia, no han tomado las decisiones adecuadas. Se ha pensado únicamente en términos macroeconómicos, en los ahorros que debe hacer el Estado, en modificar o cambiar las finanzas públicas y para eso no han escatimado en reducir instituciones de vital importancia. Es decir, tenemos una conducción política que prioriza la inserción del Ecuador dentro de una economía capitalista global que se despreocupa por el bienestar de la gente, que no está pensando en el sufrimiento de Elizabeth Otavalo, por ejemplo, pero está pensando en darle las condolencias a la reina o a la familia real en Inglaterra. Me explico, está mirando más hacia afuera, más hacia la formalidad la apariencia y también hacia unos indicadores que están desvinculados del bienestar de la sociedad. Entonces, es natural que en unas condiciones de precariedad económica, de falta de atención del gobierno, la violencia suba de esta manera. Y una última pregunta en esta primera parte, Carla, tiene que ver con eso, con la condición de nuestros mandatarios, porque parecería primero que están ausentes, no existen. Cuando hay problemas no están, están de viaje, desaparecen. El ministro estaba en un matrimonio de su hija en Estados Unidos, se van a casar en Estados Unidos, por supuesto, no se casan acá en el Ecuador. Y al mismo tiempo vemos que no hay lucidez a la hora de hablar. Ayer le veíamos al presidente Guillermo Lasso en la institución policial lleno de lugares comunes. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes gobiernan en este país para hablar solamente en temas de seguridad? Porque nosotros en los de la economía, en favorecer al sistema financiero, pues son muy hábiles, son expertos, pero ¿quién gobierna en este país en el campo de la seguridad? Hay una suerte de anomia, diría yo. O sea,
De alguna manera las palabras, las imágenes y algunas decisiones nos muestran, ¿no? ¿Quién gobierna? Gobierna un grupo de señores, hombres todos, mestizos de clase media alta, la mayoría, poco sensibles con los temas de género y con los temas sociales, que priorizan el uso de la mano dura para la resolución de los conflictos, de los problemas sociales, y que no están viendo o no entienden la seguridad en su complejidad, sino que la entienden como ausencia de robos de los más pobres, como un cierto orden y una cierta, digamos, como entienden a la seguridad como cuando la sociedad está callada y no protesta contra el gobierno. Entonces, una sociedad callada sin protesta es una sociedad casi segura para ellos. Si hay alguien que protesta, esa persona que protesta se vuelve en amenaza. Y esta es una lógica de la mano dura, también de una posición de clase, de una posición, de un género específico, que tiene una mirada muy reduccionista. Estas serían, desde mi punto de vista, las características de la gente que ahora toma las políticas de seguridad. Hagamos una pausa, Carla, y enseguida volvamos para analizar lo que significa la situación de la policía. Como dije al principio, tenemos una policía enferma y no es un subteniente, un teniente el que asesinó. Hay varios casos en la policía, desde narcogenerales para abajo, que tienen graves problemas, no con nosotros, con la sociedad, con la democracia de este país. Vamos a la pausa. De vuelta aquí en Clave Política, seguimos conversando con Carla Álvarez a propósito de lo que vive el Ecuador: drama, inseguridad, sicariato, muertes. Pero Carla, la pregunta de fondo es: ¿por qué la policía está así? Más allá de las políticas, de la desinstitucionalización, parecería que el relato político del gobierno es: un señor fue el responsable de la muerte, no pueden culpar a toda la institución. Pero el propio exministro Carrillo habló de más de 300 casos de violencia intrafamiliar, el embajador de Estados Unidos habló de narcogenerales, hay policías presos por robar, por asaltar y hasta por asesinar a comerciantes, como ocurrió en la ciudad de Cuenca. ¿Qué policía está actuando en el Ecuador? Bueno, hay un deterioro de la policía, ¿no? Hay una policía que está bastante deteriorada. Es una policía que tuvo un tiempo donde tuvo una suerte de depuración que ayudó, que contribuyó muchísimo a que mejore sus estándares de rendimiento, con algunas observaciones, como cualquier proceso de transición, pero era un proceso que fue adecuado, un proceso de depuración que nos permitía tener como una confianza en el servicio policial y en el servidor policial. De hecho, el Ecuador alcanzó niveles importantes de confianza y de credibilidad en la policía, que es una institución generalmente desprestigiada, digamos, en América Latina. Y el Ecuador logró subir como la aceptabilidad de la policía durante algunos años. Pero esto ya se ha revertido porque la policía también es un cuerpo que es muy corruptible, es fácilmente corruptible. También ser parte de la policía es apetecible en una sociedad como la ecuatoriana, donde para algunas personas ser parte de la policía puede representar tener un empleo de por vida en una situación, en un mercado laboral de alta incertidumbre. Pues ser parte de la policía, tener siempre un ingreso fijo, pues puede ser incluso el sostén de una familia más grande. Entonces hay varias cosas. La policía es vulnerable porque por la labor que hace, por una parte, pero mucha gente busca ser parte de la policía por las condiciones de estabilidad. En estas condiciones, la policía pues también ha sido busca sus propias lógicas, busca protegerse
muchas mafias están buscando infiltrar a la policía y cuando no hay los mecanismos adecuados de depuración, cuando no hay un diseño institucional adecuado, que no sea endogámico, sino que permita que otros actores evalúen, monitoreen su trabajo, su rendimiento, etcétera. Cuando eso no ocurre, pues la policía empieza a distorsionar su funcionamiento y empiezan a aparecer los lastres, ¿no? La violencia machista no es una novedad dentro de la policía. No es el caso de María Belén, no es el único, hay muchos casos en las investigaciones que yo he llevado adelante, yo he podido ver que policías con su arma de dotación han matado, por ejemplo, a sus amantes que han quedado embarazadas en algún momento y para proteger su imagen, para proteger su familia, pues han decidido recurrir a este mecanismo tan perverso. Entonces, no es la primera vez, no es único este caso. Lo que llama la atención es que empieza a deteriorarse este comportamiento, es como más frecuente. Lo que vemos es que hay entre el 2018 y el 2022 hay 35,000 denuncias sobre delitos y contravenciones de los policías. De eso solo hay casi 2,000 policías apresados. Los otros 33,000 que fueron denunciados siguen en funciones. Entonces, bueno, estamos hablando de que hay un deterioro significativo y que la policía logró revertir este proceso que le iba llevando a una tecnificación, a una mayor tecnificación y a un mejor rendimiento en sus funciones. Claro, Carla, incluso te acoto algo, no sé si tengas en tu información, el propio teniente Germán Cáceres tiene varias infracciones que no han sido cumplidas, es decir, es un tipo que utilizaba la motocicleta, iba por encima de los radares, actos de agresión a policías municipales, es decir, es una persona que ya era violenta, pero también a eso se acota algo que es muy importante y aquí lo podemos decir porque lastimosamente en la prensa ecuatoriana es muy difícil tratar el tema. Buena parte de la gestión política y de la línea operativa de la policía está marcada por la Embajada de los Estados Unidos y lo podemos decir con claridad porque el propio Patricio Carrillo dijo que fue nombrado o sugerido para ser ministro por la Embajada de Estados Unidos. ¿Hasta dónde esta dependencia bien profunda que hay de la actividad política operativa de la policía con Estados Unidos también explica el problema? Bueno, creo que la injerencia externa explica en parte los problemas. Por ejemplo, el hecho de que la agenda de seguridad esté absolutamente narcotizada, y con esto quiero decir que gire únicamente en torno a la lucha contra el narcotráfico, muestra esta injerencia externa y esto también genera distorsiones porque las definiciones propias de inseguridad o de amenaza no son priorizadas dentro de la agenda o dentro de la gestión política. Entonces, por una parte, tenemos una agenda o una policía volcada y unas fuerzas armadas también volcadas a la lucha contra el narcotráfico, pero por otra parte, no tenemos una institucionalidad que oriente sobre las políticas de drogas a nivel interno. Solo estamos combatiendo el narcotráfico, pero no estamos combatiendo los problemas de consumo interno, no sabemos quién consume, qué consume, cuáles son las edades de riesgo, porque no hay ninguna institucionalidad. Esta la eliminamos ya en el 2019 como parte de esta retórica del Estado obeso, ¿no? Entonces, ahí se ve que hemos dado prioridad a las determinaciones externas y así en muchos otros campos. A los Estados Unidos le preocupa muchísimo la lucha contra el crimen organizado, porque claro, eso desestabiliza las instituciones, etcétera, pero y de alguna manera el Ecuador ve esto, entiende que el crimen organizado es una amenaza, pero decidió priorizar como crimen organizado únicamente el narcotráfico y definitivamente esto distorsiona, ¿no? Como digo, distorsiona la función de las instituciones, también nos hace tener como unas políticas agresivas en función de cumplimiento solamente de unos determinados indicadores, no se permite una evaluación integral de los problemas. Creo que sí, efectivamente, cuando cedemos los intereses de la agenda extranjera en la agenda interna, pues tenemos un desastre como resultado.
Y un elemento más para añadir al análisis sobre esto y buscar algunas soluciones, porque precisamente buena parte también de los enfoques están girando alrededor de militarizar a la policía, es decir, volverle más una policía militar anclada a la lógica militar y incluso hasta el ordenamiento militar. ¿Hasta dónde hay garantías de que primero se debate el tema con un gobierno que no entiende prácticamente nada de esto y segundo que sea también la autodepuración en ese sentido? Es decir, no se trata de eliminar a los malos elementos, sino que también se considere que militarizar a la policía no resuelve el problema de seguridad que hay en el país. Claro, si no, si tú entiendes que la seguridad es solamente la reducción del mal comportamiento y no entiendes a la seguridad como como un orden social, la vida en armonía, pues priorizas justamente la mano dura, la militarización de la policía. En varios ejemplos a nivel del mundo no ha dado resultado. Es claro lo que ha pasado en Centroamérica, donde han tenido estrategia de mano dura y super mano dura, y definitivamente las condiciones no han cambiado del todo. También en el caso ecuatoriano, donde se pregunta si es que las Fuerzas Armadas deberían pasar a apoyar a la policía en términos de seguridad, pues ahí creo que hay un error que es significativo, que implica la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Porque están preparadas, están profesionalizadas en unas determinadas funciones. Pasarlas al ámbito de la seguridad ciudadana implica su desprofesionalización, implica que no van a tener los conocimientos y la práctica adecuada para enfrentar la seguridad ciudadana, el día a día, que es muy complejo, que tiene una complejidad enorme. Y también implica que ponemos a las Fuerzas Armadas en condición de vulnerabilidad y de ser corruptibles también por algunas prácticas y por algunas funciones que cumple la policía. En definitiva, la militarización de la policía no es una adecuada estrategia desde mi punto de vista. El uso de la mano dura no resuelve todos los problemas de orden social. Por otra parte, la policía necesita definitivamente depurarse, es decir, no podemos no podemos incorporar más gente en un grupo que ya funciona mal, porque lo que vamos a hacer es tener más gente funcionando mal. Hay que reestructurar la policía, hay que mejorar su funcionamiento, depurar la policía, recobrar algunas prácticas que nos permiten tener confianza en los elementos que ingresan a la policía y que cumplen funciones dentro de ella. Esto es bien importante. El diseño institucional es una cosa que juega un papel muy importante en este caso, en lo que estamos viviendo en el Ecuador, y eso hay que darle una prioridad antes de pensar en incorporar 30,000 nuevos policías o de sumar a las Fuerzas Armadas dentro de la policía o las labores policiales, porque lo que vamos a tener, como digo, es mucha más gente actuando mal que una policía adecuada o un mejor orden social. Y una última pregunta, entonces, Carla, se avecina un aniversario más del famoso 30S, es decir, cuando la policía se sublevó, se le secuestró el presidente de la República de aquel entonces, Rafael Correa Delgado, y se inició un proceso que duró 3 o 4 años de depuración, donde hubo imágenes, por ejemplo, donde se bajaban las carreteras de los policías, se metía presos a bandas criminales vinculadas con algunos policías. Es decir, esa lección no se aprendió, hasta donde la propia policía, que en ese momento se sublevó para no permitir que se le quitaran privilegios, ahora es la policía que está, según encuestas de última hora, 92% de rechazo de toda la población. Cifras divulgadas por el exministro Patricio Carrillo, así que no nos estamos inventando. De esa lección, ¿qué se aprendió y qué se puede retomar de aquel entonces? Creo que aprendimos muy poco. Lo que quedó es como un resentimiento por parte de la gente que salió de las filas policiales por los procesos de depuración. Yo creo que la cultura ecuatoriana y la cultura latinoamericana es muy resistente al cambio. Cuando hubo el proceso de depuración, la gente, como digo, no pensó en lo que se ganó. Las personas que salieron se quedaron con las heridas de haber salido, y claro, después a partir del 2017, muchas de las personas que salieron, muchos de los oficiales
reingresaron a las filas de la policía, volvieron a recuperar como que recuperar algo que habían perdido y que les pertenecía por derecho, en lugar de pensar que ellos no dieron lo suficiente o no cumplieron o no tuvieron la talla para cumplir con sus funciones. Ese pensamiento no hubo. Creo que es necesario todavía trabajar en la formación, en educación, sobre todo en el Ecuador y en la sociedad ecuatoriana en general, de pensar que necesitamos cumplir niveles de calidad en el cumplimiento de nuestras funciones. Esta es una lógica que no existe, tenemos un funcionamiento clientelar. Eso pasó con la policía, que se resintió y pues que decidieron quitar o dejar de lado las prácticas de depuración para manejarse de las maneras que se venían manejando antes, a través del amiguismo, de protegerse. Crece el espíritu de cuerpo en estas circunstancias. Lo que nos debería quedar como lección marcada con fuego es que la policía es una institución muy importante, es una piedra angular dentro de los procesos de seguridad ciudadana. Su labor debe venir acompañada de otras políticas, de otras decisiones, pero la policía es una piedra angular, se debe tratar con mucho cuidado, con mucho celo, se le debe conceder el presupuesto adecuado, pero también este celo en su tratamiento requiere que las personas que estén dentro sean probas, den la talla, que sean absolutamente eficientes, y eso requiere mecanismos de depuración constante y necesita equipos externos que impidan que se reproduzcan lógicas endogámicas dentro de la policía. Entonces, creo que esa debería ser la lección. No sé si la ha aprendido el gobierno. Claro que sí. Gracias, Carla. Muy importante lo que acabas de mencionar, porque además nos queda en la memoria mucho de eso. Tú y yo fuimos parte de toda esa época en la que se vivieron momentos muy difíciles, donde incluso tambaleaba la democracia por privilegios de un grupo particular armado que debe dar seguridad a la ciudadanía. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo igual, hasta luego. Gracias a Carla Álvarez a propósito de lo que se vive en este país, en el Ecuador, en este país andino, con inseguridad, femicidios, violencia, sicariato y no encuentra respuesta. La respuesta, derrumbar el edificio donde se cometen los crímenes. Si fuese así, las instituciones tendrían que ser derrumbadas en su totalidad y levantar todo de nuevo. Pero eso no va a pasar, no va a cambiar, lastimosamente. Nos despedimos, cuídense mucho. Chao, chao.